Me he tomado mi cafecito con mi tostada con huevo y tomate. Qué rico poner aquí el pan con tomate. Es que la verdad que está buenísimo. Y nada, ahora empieza lo bueno. Después del palizón que me metí ayer, jamás había rodado con tanto calor. Me lo pasé muy mal. Muerto. Soy muerto. Llegué, buena cena en el camping, una butifarra ahí a la barbacoa y a dormir. Me quedé frito, estaba reventado, estaba muy cansado. Y ahora salgo de Banyoles a Cabo de Creus. Tengo una horita. Voy a ir lo más rápido posible a Cabo de Creus y ahí ya empieza oficialmente la Transpirenaica para mí. Ahora nos vemos en Cabo de Creus. Barabim, barabum, hemos llegado a Roses. Os acabo de ahorrar una hora de camino muy aburrido, la verdad. Y Roses llenísimo de gente. Hay tráfico por todos lados. Y rotondas a mansalva. Se nota ya la humedad del mar, el ambiente a playita. Huele a verano aquí. Mira qué bonito. Si esto no es playístico, mira. Roses es muy veraniego. Claro, yo no lo conocía. Normal que no hubiese sitio en los campings, está llenísimo. Ya que estoy aquí voy a aprovechar a echar una miradita al puerto de Roses. La verdad que es súper bonito. Mirad qué bonito. Y hace buenísimo aquí. La verdad que me están entrando ganas casi que de quedarme por aquí, en vez de meterme en la montaña. Bueno, venga, no. Ahora vamos a seguir. Al final en Roses he perdido pues casi una hora. Había un mogollón de tráfico. He intentado atajar porque los mapas de navegación me estaban volviendo loco. Calimoto me decía que de Roses al Cabo de Creus eran 20 minutos. Google Maps 50 minutos. Y Waze no lo podía calcular. Entonces he intentado hacer la ruta por mí mismo y no, nada, fatal. He intentado ir esquivando el atasco y al final me he perdido, no he conseguido salir. He aprovechado para ver el puerto, que ya os lo he enseñado, muy bonito, la verdad que ha merecido la pena. Y ahora al final voy a seguir las indicaciones de Google Maps hacia Creus. Pasa que hay tráfico, claro, es domingo. Roses está lleno, imagino que todo el mundo estará haciendo por lo que estoy haciendo yo, ir al cabo. Por lo menos las vistas espectaculares. Mira. Pues subiendo la montaña de Roses hacia Cabo de Creus llegas a Cadaqués. Mira qué belleza. Y con el mar al lado. Allí al fondo está el mar. Bueno. ¡Qué preciosidad! Eso sí, un tráfico del copón. Viene todo el mundo a Cadaqués. Que no me extraña, es que es súper bonito. Pues ala, me da que no llegamos al Cabo de Creus. Está cerrado. Ojo, si es que me tenía que haber informado antes. Si es que creo que he visto un vídeo donde lo decían. Vamos a cotillar que hay por aquí. Bueno, pues no, me conformo. Nada, si te digo la verdad, esto está
demasiado masificado para mi gusto. Como soy un vago y nunca planeo las rutas, pues ya lo habéis visto. Cuando he llegado he pasado Danqués, que está el camino que lleva a Cabo de Creus, está cerrado, está el tráfico regulado. O sea que vuelvo a Roses y desde ahí ya sí que empiezo Transpirenaica. Al final, la primera etapa de la Transpirenaica, que tenía que haber empezado esta mañana a las 10, se me va a retrasar. Mira, son las 12 y todavía no hemos empezado. Pero bueno, prisa ninguna, disfrutando mucho. Lo voy a intentar pasar rápido, pues cada vez me están entrando más ganas de irme a la playita y quedarme ahí, ¿eh? Bueno, pues ahora 3, 2, 1, ya. Ahora empieza la Transpirenaica, según la ruta que me descargué de Comovi. Llevo desde que he salido de casa 845 kilómetros de paseo navas. Mira, voy a aprovechar a echar gasolina, tomar un café rápido y ya empiezo la ruta. Ahora sí que sí, al final, la 1 de la tarde y ahora estoy entrando los Pirineos. Por lo menos he aprendido que para ir a Cabo de Creus hay que mirar si se puede pasar o no. Pero mira, pero bueno. Ahora es cuando estoy feliz. Ahora es mi tipo de caminos. Ahora es mi tipo de carretera. Esto, curvitas, montaña, gravilla en el suelo, árboles, verdor, frescor. Pues primer pueblito que me encuentro subiendo los Pirineos. Sigo por la zona de Girona. No me he fijado en el nombre del pueblo, pero es este que os aparece aquí. Kilómetro 0 de la GEI 522. Segundo pueblo, Sant Joan les Fonts. Estaba muy cerquita del anterior, la verdad, este. No debe haber ni 2 kilómetros entre uno y el otro. Muy tranquilito. No parece que haya mucho movimiento. Sí, hasta el supermercado está cerrado aquí. Pero en los otros sitios que he pasado sí que los supermercados estaban abiertos. Un barecito tranquilito. Muy tranquilo. Casi nadie paseando por aquí. También es que hace calor, 35 grados, no es buen día para pasear. ¡Hola! Vaya muro. Montaña. Es que mire donde mire, hay montaña. Una gozada. Y si seguimos recto, que es lo que vamos a hacer, llegamos a Andorra. Mira a ver si hay alguna tiendita de motos abierta y aprovechar a comprar alguna chuche, que sale más barato que en España, claro, pero no hay IVA. Pero mira qué bonito, mira la masía. Joder, ¿esto qué es? Stolnao de Vianya. Verde. Pero la verdad que no me estoy encontrando muchas motos, De hecho, me está haciendo pensar si estoy siguiendo bien la ruta o no. Pues algo de Puigcerdà, que he parado un ratito a refrescarme, a estirar las piernas. La verdad que un sitio muy bonito. Me ha gustado bastante.
y sí que me da tiempo a pasar por Andorra. Voy a pasar, pero además están las tiendas abiertas a pesar de ser domingo, a ver si hay algo interesante. Y de ahí ya no creo que me dé tiempo a llegar a Vielha. No lo sé, voy a llegar muy ajustado. Aparte que he llamado a un par de campings por la zona de Vielha y no tenían disponibilidad. Entonces a lo mejor voy a algún sitio a la salida de Andorra o por ahí, según vaya de tiempo. Porque ahora mismo son las 5 y para ir de tirón a Vielha sería unas 3 horas desde aquí, o sea que llegar a las 8, muy justo por si no hay camping y tengo que estar buscando y todo. Voy muy justito. Si fuese otras fechas que no fuese agosto, pues te la juegas porque los campings suelen tener o parcelitas o la zona de acampada y normalmente a una moto solo por una tienda no suelen poner pegas. Pero es que este es el peor fin de para viajar. Pues empieza la segunda quincena, pero todavía hay gente que arrastra de la primera quincena de agosto. Entonces está todo lleno. Más el puente del 15 de agosto, del martes que viene. O sea que a reventar todo. No me había dado cuenta, pero estoy en Francia. En Evich. Ni idea. A 50 kilómetros de Andorra. Pues me he dado cuenta que había entrado porque iba a lo mío y se nota en el ambiente que hay algo distinto. Y digo, uy, qué pueblito más chuli, pero es totalmente diferente. Y claro, es que es Francia, pero nada, a 10 kilómetros o menos de Puigcerdà, y cambia un montón. Pueblito, La Tour de Carol. Lo que sí que me he dado cuenta en los 2 pueblecitos estos franceses que he pasado, que la gente respeta los límites de velocidad con gollón. Antes de entrar al pueblo hay una señal de 30 máximo y todos los coches van a 30. Queso. ¿Sí? La Tour de Carol. ¡Hala! Yo creo que en el lado francés hasta el paisaje ha cambiado y no estoy a más de 15 kilómetros de Puigcerdà, Que ir con mil ojos siempre. Puente con río, el de Carol. Este sí baja con agüita, No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Pues me he quedado sin cobertura en el teléfono y tengo Calimoto puesto online, entonces no me estaba dando bien las indicaciones y había dos señales, 2 caminos para Andorra. He cogido el que me ha parecido mejor y había un peaje. Le he dado media vuelta y me he metido por otro lado, por la otra señal y aquí estoy. No sé si me lleva o no me lleva, la verdad.
Así que estamos altos, ¿eh? Atiende, menudo restaurante. Le da miedo, ¿eh? Está todo abandonado aquí. Esto por la noche tiene que dar bastante yuyu. Esto nevado tiene que ser impresionante. Venga, seguimos para Andorra. ¡Hala! Pues acabo de entrar en Andorra. Toda esta cola son los coches para salir de vuelta a España. No he grabado en la frontera por respeto, pero vamos, aquí no han pedido nada, hay un control policial. Lo que he hecho es cubrir la cámara para que vean que no estoy grabando y seguir, ni me han parado ni nada. Lo que sí, que me ha llamado mucho la atención, hay un montón de coches a la entrada y a la salida con los cristales rotos, pinchados. Una cosa muy rara. O sea, la cola, desde que he entrado aquí, 2 kilómetros, 3. Es que es muy fuerte. Es que esto está petado. Con tanta gente hasta me está dando pereza parar. Oye, qué nombre para una gasolinera, el Gasopas. Así sí. Tengo ni idea dónde. No tengo ni idea dónde voy. Súper bonito. Estoy flipando. Y la gasolina más barata también. Por eso había cola en las gasolineras. ¡Qué listos! Por Dios, qué listos. Estaba a 1,5 la de 95 y la última vez que he echado, esta mañana he echado yo, estaba a 1,8 en Gerona. O sea que sí que se nota. Mira. Mira que bonitas las flores. Soldeu. O Soldeu. Mira qué bonito. Qué cuidado, qué limpito, qué de flores por todos lados. Qué bonito. Aquí es para venirse de escapada. Me recuerda mucho la arquitectura a Zermatt en Suiza. Muy parecido. Otro pueblito. Seguimos en Andorra. Se llama el Tarter. Es que hay muchas flores por todos lados. Mira. Las máquinas quitanieves antiguas. Y no pasa el zumo de naranja. Bueno, mira. Estoy flipando con Andorra. En muy pocos kilómetros cambia el paisaje un montón. Cada pueblo es muy diferente del anterior. Las carreteritas que van de pueblo a pueblo son todas muy diferentes. Es que hasta la arquitectura cambia de pueblo a pueblo.
Aquí hay vidilla. Eso creo que es en Camps. No estoy muy seguro. Me he empezado a meter por callejonzuelas por curiosear un poco. Sí, esto es en Camp, por eso se llama Hotel en Camp. Pues muy pintoresco Andorra. Está llamando mucho la atención. Vamos, que de hecho creo que una de las siguientes escapadas tiene que ser exclusivo a Andorra y pasar aquí varios días. Mira que de casas ahí, qué masificado está eso. Escaldes. Vamos acercándonos a la salida de Andorra hacia España. Bueno, ya noto cansancio de todo el día, ¿eh? Son las 7 de la tarde. Llevo en moto desde las 8:30 y se empieza a notar. Donde más, el culete. Lo tengo cuadrado ahora mismo. No tan cansado como ayer. Ayer lo que me mató fue la temperatura. De todas formas, este viaje yo creo que es mejor hacerlo en junio, septiembre, incluso octubre. Ahora en agosto es demasiado calor. Estoy en la cola de la aduana de salida. Vale, ahora sí. ¿No has fijado el nombre de este pueblo? Pero es súper bonito. Ahí abajo, un río, una pizca de agua fresca para meter los pies ahora que los llevo cocidos. Voy con botas altas. Metes ahí y te quedas nuevo. Mira qué pico más picudo. Rodeando un río, un embalse, no sé lo que es. Es súper bonito. Vamos al río del embalse. Así se da el camión con las rocas estas de la pared. Vamos para allá. Bueno, pues hasta aquí por hoy, chavales. En el primer día de ruta, que casi hice 400 kilómetros en 10 horas, desde Roses hasta el camping de Oliana en Lérida. Quedan todavía un par de vídeos más y en el próximo vamos a ver la rutilla desde Viella hasta Jaca. Nos vemos en unos días. Ya.